Hoy vamos a hablar de la ley de gravitación universal. El problema medular de los trabajos de Newton, que en realidad era la gran interrogante de su época, fue ¿cómo se mueven los planetas? Desde mucho tiempo atrás, el movimiento de los planetas había sido uno de los grandes temas de la ciencia, la filosofía y la teología. Y fue precisamente con Platón, que vivió de 428 al 347 antes de nuestra era, el primero que sugirió esta problemática. Se supone que estaba enojado con los dioses, pensaba que eran los dioses provincianos, que eran pequeños para el tamaño de Grecia, porque Grecia seguía dominando, seguía extendiendo su territorio, y entonces Platón sugirió que había que buscar otros nuevos dioses. Entonces invitó a sus amigos, a todo el pueblo, a que voltearan a ver al cielo, que se pusieran a investigar cómo se mueven los planetas, cómo se mueven los objetos celestes y cuánto tiempo, es decir, sus periodos. Y después de mucha observación encontró que el Sol, la Luna y las estrellas se movían en círculos perfectos alrededor de la Tierra. Él maneja los círculos porque dice que es una figura perfecta, es simétrica todo el tiempo y como no tiene principio y no tiene fin, entonces es eterna. Sin embargo, al estar observando el cielo, encontró que había 5 puntos en el cielo que se movían de manera caótica. Le llamaban los 5 errantes, 5 vagabundos, 5 planetas. Y después de mucho analizar el movimiento, durante 20 años llegó a la conclusión de que estos 5 errantes se movían sobre esferas. Al final de cuentas, las esferas cumplen las mismas condiciones que los círculos. También son simétricas en todo momento y tampoco tienen principio ni fin, por lo tanto son eternas. De Platón pasamos a Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón y él dijo muchísimas cosas más. Por ejemplo, él decía que el estado natural de los objetos era el reposo y que los objetos únicamente se movían bajo 2 circunstancias. O buscan su lugar natural o eran empujados o jalados y entonces dividía el movimiento en movimiento natural y movimiento violento. Él pensaba que como la Tierra era muy grande, no existía una fuerza lo suficientemente grande como para empujarla o para moverla. Por lo tanto, concluyó que la Tierra estaba en reposo. Como estaba en reposo, todo giraba alrededor de ella y es así como surge la teoría geocéntrica. Además, Aristóteles dividió el universo conocido en 2 zonas. Lo que estaba arriba de la Luna era la zona celeste, lo que estaba abajo de la Luna era la zona terrestre. Para Aristóteles, la zona celeste era la zona inmutable, incorruptible, nunca cambiaba, estaba llena de la quinta esencia, el famoso éter, mientras que en la zona terrestre estaba el agua, la tierra, el viento y el fuego. Estas sustancias fácilmente se podían cambiar, podían mutar y por lo tanto eran corruptibles. Mediante el éter, él decía que las esferas de los planetas se movían empujadas por un viento etéreo producida por la esfera posterior y así hasta llegar a la esfera de las estrellas fijas. Esta esfera de las estrellas fijas tenía un movimiento, el primum mobile. Este primum mobile se lo había otorgado el Dios Todopoderoso y entonces así cumplía con las expectativas de Platón, de tener unos dioses más grandes, más poderosos. Después de Aristóteles, pues llegan algunos otros historiadores, algunos otros filósofos como Eudoxio de Nido, Heráclides de Ponto y Aristarco de Samos. Manejaron la teoría homocéntrica, la teoría híbrida, Mercurio y Venus giran alrededor del Sol, pero el Sol y los demás planetas alrededor de la Tierra. Y Aristarco de Samos fue el primero que midió la distancia de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna, y con base en esas observaciones llega a la conclusión de la teoría heliocéntrica. Es el primero que ofrece o propone la teoría heliocéntrica, el Sol como el centro del universo. De estos griegos pasamos a Claudio Ptolomeo, es otro griego de la escuela de Alejandría, pero ya de nuestra era, nació del 90 al 168, y lo más importante de Ptolomeo es que escribió el Almagesto. En este libro, el Almagesto, hacía una descripción del uso del astrolabio, hacía un nuevo catálogo de estrellas, y sus 3 últimos capítulos manejan la teoría de los epiciclos y los deferentes. Con esa teoría de epiciclos y deferentes, Ptolomeo trata de justificar el movimiento retrógrado de los planetas, el movimiento retrógrado. Entonces él dice que la Tierra está en el centro y los planetas orbitan alrededor de la Tierra en círculos perfectos. Estos son los deferentes, las órbitas son los deferentes, y encima de estos deferentes estaban los epiciclos.
unos círculos pequeños. Y entonces el planeta ya se puede entender en su movimiento. Cuando va aquí arriba, va en el sentido del movimiento, pero cuando va aquí abajo, va en el sentido contrario, es decir, en su movimiento retrógrado. Entonces, con la teoría de los epiciclos y los diferentes, Ptolomeo explica el movimiento caótico de los errantes que Platón había sugerido casi 500 años antes. Llega el siglo IV, el Imperio Romano se separa, el Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente, se adopta el cristianismo como religión, y como parte de la intransigencia de este nuevo cristianismo, de esta nueva religión, en el 390 se quema la Biblioteca de Alejandría. Todo el bagaje cultural de todos estos griegos, bueno, casi todo se pierde. Afortunadamente los árabes rescataron muchísima información de ellos, y entonces la Tierra vuelve a ser plana, y los ángeles son los encargados de mover a los planetas bajo los designios inescrutables de Dios. Después de esta separación aparece la Edad Media. Ustedes saben que en la Edad Media no sucedió prácticamente nada, o no sucedía casi nada, pero afortunadamente todo lo que empieza acaba, y en el siglo XIII, siglo XIV empieza a haber traducciones de los árabes al latín. Tomás de Aquino descubre a Aristóteles, o redescubre a Aristóteles, encuentra muchísima similitud con la Biblia, y entonces lo adopta y se convierte en dogma. Nadie puede atreverse a ir en contra de la Biblia porque está justificado científicamente por todo lo que decía Aristóteles. Pero también le llega a Nicolás Copérnico una traducción del Almagesto de Ptolomeo. Se traduce el Almagesto del árabe otra vez al latín, y el Nicolás Copérnico le llega un ejemplar de estos, y después de mucho estudiar concluye que este movimiento retrógrado de los planetas es un movimiento aparente, y aparente porque tomamos como referencia a la Tierra. Pero si consideramos que el Sol es el centro del universo, entonces estos movimientos tendrían su explicación sencilla. Después de Copérnico aparece un danés de nombre Tycho Brahe, que tenía muchísimo dinero, se juntaba con la realeza, y el rey de Dinamarca le regala una isla, y en esa isla Tycho construye el observatorio más grande en aquel entonces. Los cuadrantes que tenía eran de aproximadamente 2 metros de diámetro, y con este observatorio hace un nuevo catálogo de estrellas, muchísimo más exacto, y en 1572 hace un gran descubrimiento, descubre una estrella nueva. Se supone que es la explosión de una supernova, él la considera nova, bueno, la palabra para nueva es nova, y en 1577 también hay otro fenómeno, que es la aparición de un cometa. Tycho, mediante el método de paralaje, mide la distancia de este cometa y sorpresivamente encuentra que la distancia es 4 veces mayor que la distancia de la Luna. Entonces, todo este universo perfecto que mencionaba Aristóteles empieza a perder sentido con estos nuevos descubrimientos. Después de Tycho aparece Kepler, bueno, el alemán Johannes Kepler, no es que después, sino que trabajó con Tycho durante mucho tiempo. Tycho no le prestaba la información porque era un poquito egoísta, pero en 1601, cuando muere Tycho, Kepler se hace de todos esos registros, de toda la observación que él había también realizado, y llega a las conclusiones que ya conocemos. La primera ley de Kepler, o ley de las órbitas; la segunda ley de Kepler, o ley de las áreas; y la tercera ley, o la ley de los periodos. En la ley de las órbitas dice que los planetas no se mueven en círculos perfectos como decía Aristóteles, sino que se mueven en elipses. En la ley de las áreas se establece que el planeta se mueve más rápido cuando está más cerca del Sol, y se mueve más lento cuando se aleja del Sol. Y en la ley de los periodos se establece que mientras más alejado esté el planeta del Sol, más tiempo le va a tomar darle la vuelta al Sol. Contemporáneo de Kepler está Galileo Galilei, el italiano Galileo Galilei, que de hecho tenía comunicación efectiva, comunicación continua, y Galileo apoyaba los trabajos de Kepler, conocía el trabajo de Copérnico, también apoyaba la teoría heliocéntrica, pero lo más importante de Galileo es que se pirateó el telescopio que se había inventado en Holanda, y él lo mejoró y observó el universo y encontró muchísimas cosas. Por ejemplo, que el Sol tiene manchas, que el planeta Venus experimenta fases como la Luna, que la Luna tiene valles y tiene mares. Esas zonas oscuras de la Luna, Galileo pensaba que eran mares, y por eso se les llama mares todavía. Y lo más importante, descubrió que había 4 objetos que orbitaban alrededor de Júpiter. Entonces concluyó que si
objetos pequeños orbitan alrededor de uno más grande, es natural la teoría heliocéntrica de que todos los planetas giren alrededor del Sol porque el Sol es el objeto más grande del universo. En 1642 muere Galileo y el 25 de diciembre de ese mismo año nace Newton. El 25 de diciembre nace Newton. Y a la edad de 22 años ya había sido aceptado en la Universidad de Cambridge para estudiar su maestría, pero 4 semanas después de iniciadas las clases empieza la cuarentena, como ahorita nosotros la estamos experimentando, debido a la propagación de la peste. Entonces se regresa a su casa y ya en su casa, repasando sus apuntes, se cuenta, bueno, él diría, dicen que es leyenda, pero es anécdota, porque estando un día sentado bajo un manzano, resulta que observó que una manzana caía